Grimac, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy ¿Cómo bien. anda? Gracias por la invitación. ¿Expresidente independiente? Nunca fui directivo, ¿No? no. Sí, tuve un fondo de inversión que en el año 2002 aportó jugadores al club, pero que fue tan solo un lapso de 6 meses, con la suerte de haber sido el último campeón del torneo Sí, local, exactamente. ese equipo. Pero no fui directivo. Directivo nunca. ¿Le hubiera gustado? La verdad que me manejé con mucha más... Primero, había una absoluta incompatibilidad en tener un fondo de inversión y ser directivo. Por más que uno sabe que hay dirigentes que son dueños de jugadores, me parece que no era ético, bajo ningún punto de vista. En segundo lugar, yo tenía claro que era una coyuntura en la cual ese fondo de inversión ponía a los jugadores independientes. Independiente estaba en una situación... No es nuevo la crisis deportiva que tenemos. ¿Que era una suerte de SAD? No era una SAT, era un fondo de inversión como más parecido a lo que podría haber tenido Mauricio Macri en Boca anteriormente. Ok. Entonces ese fondo de inversión, que tenía algunos jugadores, que los prestó, que no tuvo rentabilidad, que no quise vender, porque yo había dicho de entrada que no íbamos a hacer negocio con Independiente. Me habían ofrecido porcentaje del Kun Agüero, que ya ha tenido de destino europeo, Ustari también. Yo dije que no, y bueno, fue desde la experiencia, así como dije de lo deportivo, una alegría extraordinaria haber sido campeón Independiente. Desde lo económico para el fondo no fue bueno, pues después tuvo un segundo capítulo en Leganés que no fue bueno. Daniel, ¿y cómo ve lo del otro día? Esa vergüenza que recorrió el mundo. Horror de una caída libre institucional, donde tiene... la verdad que sorprendente el grado de decadencia, que en varios factores que paso a describir. En primer lugar y fundamentalmente hay un horroroso horror organizativo. Cualquiera que sabe de concentración de masiva sabe que no podía estar eso sin un pulmón, sin una valla de contención para que no se arrojen un alambrado, ¿no?, que divida eso. O hacer un pulmón de 10 escalones, Totalmente. seguridad debajo de la tribuna para que no se rompan los baños. O sea, yo creo mucho en la seguridad preventiva. Claro. No funcionó nada de todo eso. Inclusive en la parte de la calle que está donde actúa la bonaerense, donde las hinchas de la Universidad de Chile entraron con armas blancas. Yo veo una cancha con una botella de agua y me la hacen tirar. Exactamente. Entonces, en primer lugar eso. En segundo lugar, y acá con mucho dolor lo digo, la decadencia de cómo rompimos el tejido cultural, que frente a la no presencia policial de quien tenía que estar, la platea reclamando a los barras, a los violentos, vayan a pelear. Una locura bajo todo. Vayan a la guerra, porque eso fue una guerra. Una locura. Después la impunidad con que actúa esa barra, que obviamente en complicidad de los dirigentes. Posteriormente, estamos a hoy... Ya casi mañana cumpliríamos, no, pasado mañana una semana, no hay un solo detenido. Cuando las cámaras identifican inmediatamente a quién tiene que ver, lo cual habla de una complicidad de poder judicial, poder político, poder policial con los barras, que es algo, no es nuevo, no es exclusivo de Independiente y no es recurrente en todo el fútbol. A eso se le agregan las desgraciadas declaraciones del secretario general de Independiente, que hace 20 años del club, diciendo que se dedican, inclusive hay un audio. ¿Quiere que lo escuchemos juntos? No, porque quizás la gente no lo sepa. Dijo esto. Vamos. Está editando, no sé cómo ¿Es esto? No. Bueno. Sí, ¿qué dijo? Él dice que están para organizar eventos deportivos, no policiales. Y la seguridad es parte del evento deportivo, desligar al club de la responsabilidad de la organización y el cuidado de los socios, de los hinchas que asisten, es vital. Pero aparte, si niega esa actividad, realmente Independiente no puede hacer más partidos. A ver si lo tenemos ahora, dale. Es Daniel Seoane, secretario general del club. Que tenemos responsabilidad y tenemos autocrítica. Ahora, nosotros somos un equipo de fútbol y organizamos espectáculo deportivo, no espectáculo de seguridad.
que tenemos responsabilidad y tenemos autocrítica. Ahora, Pero en un nosotros espectáculo deportivo tiene que haber seguridad. Es una locura, pero es una locura bajo todo punto de vista porque no es un patrimonio de Independiente o de Chile, los violentos Claro. existen en todas las barras y la policía precisamente está para una La acción barra de la preventiva. U arrancó muy temprano, ¿no? Con la violencia. Sí, pero ahí es que falló la policía bonaerense en Totalmente. no haber hecho la preventiva previo a la calle. Ahí Claro. entraron con armas blancas, o sea, hay una suma de responsabilidades que de ninguna manera se pueden delegar y que nos interpelan absolutamente con una decadencia de caída libre dirigencial de la seguridad, ya sea en este caso privada, que tendría que haber estado con mucho más, hasta hablan de 160 hombres, con 160 hombres no se cubre, de seguridad privada no se cubre de ninguna manera una concentración de esa magnitud, tomando en cuenta que se sabía que se habían vendido 3.500 tickets en la hinchada de la U de Chile. Sí. Sí, Gaby, querías aportar algo. Sí, gracias. Nos quería preguntarle a Daniel, aprovechando su presencia, buenas tardes. Usted estuvo cercano al club allá en el 2002, usted lo decía recién, el último campeonato ganó Independiente. ¿Qué nota que cambió en la gente, en el público, en la barra de aquel entonces, pasando 20 y pico de años? Yo creo que Independiente hace muchos años está en una caída libre. Creo, esto lo digo como hincha, sin ninguna aspiración ni nada que ver con la política, en una caída libre, si uno hace una fotocopia de qué era la comisión directiva de Moyano y cuál es la de Grindetti hoy, salvo quien preside y algunas Es todo lo personas, mismo. es lo mismo. Es la misma gente que O sea, maneja nada el club. cambió. Nada cambió. Quizás sí puedo decir que Grindetti es más ordenado sin lugar a duda que Moyano, más desordenado de Moyano no se puede ser, pero sigue siendo un club que lamentablemente está en caída libre y yo soy... ¿Y por qué pasa de largo lo de Doman? ¿Por qué no lo nombra? Si fue un no, fue un Doman desastre o me no. parece que, a ver, Grindetti recibe, le renuncia al presidente y el vicepresidente segundo, lo cual Sí. queda... ¿Pero ese año fue un desastre o no? Fue un desastre. A ver, yo desconozco, porque estoy alejado de la política independiente, cuáles las certezas o por qué Doman acepta. Lo ignoro. Sí, él habló de promesas incumplidas. Evidentemente Independiente, si no había una inyección de capital, venía muy mal financieramente. La administración de los Moyano había sido horrorosa. Sí. Delictiva. Delictiva por... Estuvimos ingresando dinero, dicho por ellos, del sindicato de camioneros y saliendo por empresas de los familiares de Moyano. Delictiva, sí, le pongo la palabra delictiva. Le pongo la palabra delictiva también a la cantidad de tickets que se vendieron de más en las finales. O sea, Independiente viene de una caída estrepitosamente libre y más, o sea, yo creo que... Y todavía más en Independiente, porque Independiente es un club de determinados valores, eso del paladar negro, no es verso. O sea, yo me acostumbré a determinada idiosincrasia, a determinada manera de concebir el fútbol, a determinados valores institucionales. A la historia que tiene Independiente. A ¿no? una riqueza de dirigentes extraordinarios. Obviamente. Entonces, creo que esa caída libre de todo este siglo, y cada vez se va precipitando más, Sí. es alarmante. Pero volviendo a los hechos del miércoles pasado, creo que volvimos a descender. Yo creo que volvimos a descender. ¿Lo cambio de tema? Lo Sí, paso por a la favor. cultura, un tema que la música, la cultura, el entretenimiento que usted maneja como los dioses. ¿Cómo está viendo la cultura hoy por hoy en el país? A ver, yo creo que es un momento de donde los consumos culturales, a raíz de la crisis existente, están viviendo un proceso recesivo. Sí, también hubo cambios profundos en la gestión, de que desde mi punto de vista muchos muy necesarios, muchos se fueron a un extremo que no estoy de acuerdo, que no comulgo, pero creo que hay un proceso recesivo tomando en cuenta que nosotros, la cultura, es algo que viene después que la gente tiene cubierta la alimentación, Claro, la vivienda, La la luz, educación, el gas, las la salud. expensas, el alquiler. Entonces claro. ahí ve cuánto Si le me queda. sobra, Salgo. El que salía 4 veces sale 3 veces, el que salía una vez ve si puede salir o no. Exactamente. Entonces ahí hay una crisis importante desde
desde la plata de la gente que puede... Ahora, en los shows musicales se llena. Algunos sí, hay una explotan. concentración, a ver, hay una alta concentración en los shows de lo que nosotros denominamos tanques, de aquellos artistas que son muy demandados y que... Un Lali, un sí, Coldplay, ¿no? llenan, pero Claro. para evaluar el cuál bien o cuál... Es como el modelo económico. Hay Claro. gente que le está yendo muy bien. Yo quiero ver cómo le va a los estratos medios para analizar Claro. si algo va. Y a los espectáculos medios, artistas emergentes, la verdad que no le está yendo... Eso está duro. Está duro, no la están viviendo, no están pasando por buen momento. Y también, pero por el otro lado, también tuvimos un éxito que yo lo celebro enormemente, es que una película argentina esté metiendo en los cines, que va contra una patrimonio cultural de que cada vez se consume más cine por las plataformas, pero que ya ha superado 500.000 de espectadores. No, que, más. 1 millón, llegó a 1 millón. Va a llegar a 1 millón de espectadores, Sí, exactamente, ahora. Y la verdad que es un... Como Argento. Exacto. Y es un, ¿La vio, Daniel? no la vi. ¿No la vio? Yo estoy haciendo una evaluación económica, no artística, no la vi, no la tengo prevista para ver en los próximos tiempos, Sí. pero me pone Ya contento. llegó al millón de espectadores. Me parece un fenómeno extraordinario. Impresionante. Y creo que lo tenemos más allá de, lamentablemente, de haber caído en una discusión en la grieta que no deberíamos de haber caído nunca, porque para mí hay un espacio para el cine de autor y hay un espacio para el cine pochoclero masivo, con distintas dimensiones económicas. Aunque el cine de autor lo vean 4 personas, 8 Es que personas. no, yo creo que, a ver, cuando yo hablo de cambios culturales, desde mi punto de vista, Argentina no estaba capacitada de producir 240 filmes por año, de los cuales solo 90 en el 23 y solo 94 en el 22 superaron los 1.000 espectadores. Sí, claro. Entonces, eso no existe desde mi punto de vista. Sí creo que hay público al cual le gusta el buen cine, creo que hay plataformas que están en el buen cine, y creo que también hay una cuestión que lamentablemente es una distorsión absoluta, donde se conseguía un subsidio, un préstamo, ya el negocio era ese. Entonces es una distorsión. Negocios para el que lo pedía. Pero es una distorsión porque tiene que ser un elemento, en el mejor de los casos, Claro. para ayudar a la producción. Ahora, si yo entra 10 pesos, el productor se lleva 3, y con 7 hacete y arreglate la película como sea, y tenés que hacer un lanzamiento y el marketing, obviamente que no iban a dar los recursos. Entonces, yo creo que está faltando entre estos dos extremos Algo en una el medio. discusión de fondo de cómo es la cultura y cómo debe funcionar, más allá que celebro que hay cuestiones como la Escuela del Inca, ENER, o el Instituto Nacional del Teatro, que son irrelevantes en cuanto al presupuesto y en la necesidad de la autarquía, pero creo que en lo demás nos necesitamos un debate sincero, profundo, porque obviamente la cultura desparrama. Sí. Yo vengo, hace poco, estuve en Brasil, donde fue Lady Gaga, donde supuestamente en Brasil tiene una ley de incentivo fiscal, de mecenazgo, donde hay una desgravación impositiva de lo que se invierte en cultura, y el municipio de Río hace, ya por segundo año consecutivo, lo había hecho anteriormente, la primera vez lo hice yo en el 2016 con los Rolling Stones, pero anteriormente con Madonna, este año con Lady Gaga, y a la economía de Brasil ese fin de semana, año El contra millón año. de personas. Los 2 millones de personas, 2 millones. 2 millones Impresionante. le trajo 100 millones de dólares al producto de la ciudad. Era gratis, el espectáculo fue- Restaurantes, claro. taxis, Claro. transportación, Claro. hoteles, vendedores ambulantes, comercios, todo. Entonces, la cultura desparrama. Entonces, desparrama en otras áreas. Yo creo que como todo entra en una dicotomía que no nos escuchamos, se hace muy difícil no darse cuenta de estas cuestiones que desparrama. Los teatros de la calle Corrientes desparraman en las librerías, en las pizzerías, en los restaurantes, en los estacionamientos, en la zona. En los taxis. En la calle. Me parece que el gasto de cultura, más allá de la recreación del alma, nunca es un gasto, en general es una inversión. Ahora sí, como todo, hubo muchos excesos y muy mal Me gasto. gustó la definición, recreación del alma.
Y yo creo La que hay una parte cultura es recreación importante, del alma. es que me parece que sí, me Totalmente parece de que hace a emocionarnos, a sentirnos conectados, a tener una experiencia, una vivencia, me parece Totalmente. que es fantástico. Por más que, inclusive, aún en momentos de mucha angustia, yo creo que es como desenchufarse y conectarse Sí. con Los otras grandes tanques que están viniendo a la República Argentina, ¿por qué vienen? Primero porque estamos entre dos países que están en mejor situación en términos de consumo, que son Brasil y Chile. Es Ok. inevitable. Entonces aprovechan. No vendrían solo. Yo, por ejemplo, en los 90, en esa foto, desde Argentina, tenía más pelo, desde la Argentina tenía una fuerza para poder competir a Brasil. El señor Daniel Grimba, que está apoyado contra la columna. Exactamente. ¿Eh? Y al lado está Lule. No, chiste. No está está, Lule, no. el presidente Carlos Menem. No, hubiera una pista del laboratorio, pero no. Lo que sí digo que tenemos un público fantástico, lo evaluó. Ese momento fue impresionante, ¿no? Fue impresionante por lo bizarro, de alguna manera, por cómo los Rolling Stones iban a ir a varios lugares y la embajada del Reino Unido pidió esa entrevista y fue la auténtica pizza al champán que respondía a la cultura de la época. Inclusive hubo un diálogo bastante, digamos, interesante. Jagger es una persona fundamentalmente que es muy capo en finanzas, en economía. Tuvo charlas interesantes con el presidente Menem en ese momento. 30 años pasaron. Y fue en el... Sí. 95. 95, sí, exactamente. Y cuando a mí me consultaron, yo soy reacio en general a que los artistas visiten a autoridades. Pero ¿sí? Pero yo nunca pedí. Pero si el artista y el quiere, obviamente es una decisión personal a la cual lo puedo acompañar o no puedo acompañarlo, pero es una decisión del artista que de ninguna manera... ¿Y ahora, Daniel, a quién va a traer? Yo en estos momentos de espectáculo estoy trayendo hip hop, pero lo más relevante, ahora en septiembre, pero lo más relevante es que estamos haciendo en la empresa lo que más creció es el área de exhibiciones y muestras. Art Master. Art Master, que es es una exhibición homologada del Museo del Prado de Madrid, en el cual hay una primera parte que se muestra el museo, partes del museo, pero lo más interesante es una segunda parte donde por primera vez en la Argentina en un espectáculo vamos a poder ver lo que se llama realidad virtual aumentada, que son unos cascos donde uno se va a poder meter dentro de los cuadros. Una cuestión, el cuadro es una realización, pero los cuadros es impresionante, lo experimenté, meterse adentro. Por ejemplo, eso es en Shanghái, que es el único lugar que se dio hasta ahora, donde la gente, te metes tanto en los cuadros que... No solo en el museo, sino dentro del cuadro. Dentro del cuadro de las meninas, del Jardín de las Delicias. Entonces, el Jardín de las Delicias es una fiesta electrónica, directamente. O sea, y lo que tiene de impresionante es que uno está muy metido en el cuadro y va caminando y lo único que tiene libre es las manos. Esto tiene un guión que es el sereno del Museo del Prado, que se va a jubilar y que muestra a la noche como es la noche el museo, que tiene una vida propia, de gente que va a hacer reproducciones de determinadas pinturas, partes que no se exhiben al público, su oficina privada, y tiene la clave de cómo meterse dentro de los cuadros. ¡Qué va! Entonces es realmente una experiencia a los sentidos única. Nos vamos a acostumbrar, porque obviamente la realidad aumentada va a venir mucho. Nosotros inclusive estamos comprando algunos catálogos al respecto. He visto conciertos, ya que está influyendo en la música. Tuve la suerte de ver un concierto de Metallica, donde con la realidad y con mis manos yo cambiaba y estaba arriba del escenario, estaba en la platea, estaba con un dron arriba, estaba en la última fila viendo público. Impresionante. Entonces viene todo un cambio, todo esto animado en el caso de lo que estamos haciendo en el Museo del Prado, animado por inteligencia artificial. Y yo creo que va a ser una experiencia inédita, única, y cuando uno no tiene casco se va marcando un sendero donde va caminando y de golpe te sentís que vas a parar, chocar con una pared, y menos mal que tenés la mano, porque metés la mano antes para decir, no, esto por más que sabés que es fantasía, y cuando ves que la mano atraviesa, te animás a seguir caminando. ¡Qué bárbaro!
Yo creo que tenemos mucha expectativa. Para mí va a haber un antes y después en cuanto a estas nuevas tecnologías en el área de entretenimiento y está pasando en el mundo. Un segundito, porque está llegando... Diego de Nicolás, estoy con vos ahí en Junín. Está llegando el presidente Milei. Sí, Eduardo, está llegando el presidente Milei. Habíamos dicho que 19:30 era el horario previsto. Se ha demorado un poquitito más de ese momento. Bueno, se empiezan a escuchar cánticos en contra del presidente de parte de la gente que se encuentra aproximadamente unos 50, 60 metros. Pero bueno, acá ya ha llegado la cápsula presidencial. Veremos quién acompaña al presidente de la Nación en este desplazamiento a la ciudad de Junín. Acá se van a presentar dentro de un ratito nada más los candidatos a diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires. Es decir, los candidatos para la elección de octubre. Bueno, ahí la vemos a Karina Milei, que está a punto de bajar del vehículo. También baja el presidente Javier Milei. En principio, ellos dos. Y ahí está ingresando ya el presidente de la Nación junto a la secretaria general de la Presidencia al Teatro San Carlos aquí en Junín para este acto. Gracias, querido. ¿Qué ve cuando, Daniel, qué ve cuando ve a Milei? A ver, yo no comulgo con sus ideas, pero más allá de esto, en los últimos, quiero aclarar, no comulgo con sus ideas, pero entiendo que Milei haya llegado, es la resultante de un fracaso estrepitoso de gestiones anteriores que devino en de Cristina y de Macri, o de toda la política. No, yo creo que en general también lo pondría como independiente, como una caída libre donde se fue acumulando. A Menem también lo incluyo dentro de eso. Milei es producto de todo lo anterior. Yo creo que Milei es la falta, en general en el mundo, yo creo que estamos asistiendo a movimientos de carácter totalitario, de muchas características totalitarias, de derecha y de izquierda, esto no distingue color político, donde hay un emergente de entre la bronca, que canalizó con un par de eslogan importantes, la casta, la dolarización, el eso no banco pegó, central, que fueron como los hits de la campaña, claro, por de alguna manera, y creo que lamentablemente, porque yo tampoco quiero la casta, no quiero la casta en mi país, está siendo más casta que ningún, o tan casta como los otros gobiernos. Esto en primer lugar. En segundo lugar, se habla mucho, inclusive con esto anteriormente de Francella, que mencioné, de la batalla cultural. Y yo creo que la primera batalla cultural que tenemos que librar los argentinos, y no distingue partido político, es la lucha contra la corrupción. Una vez que solucionemos la lucha contra la corrupción en todos los estamentos de la política, en todos los poderes, entremos a analizar las otras luchas. Pero había una prioridad. Y siento que, llámese el caso de Libra, llámese las valijas, llámese ahora esto de las coimas de discapacitados, quizás esta sea más visible porque digamos que el mundo de las cripto no es tan para el común de la gente como que es la cometa típica de el 13, el 8, el 5, entonces, esto para vos, lo otro para mí. Me parece que es una gran defraudación, más allá que desde mi punto de vista, independiente de no comulgar con los objetivos, creo que no se logró que venga un solo peso a partir de los RIGI, aunque haya RIGI, no vino la inversión que se esperaba de ninguna manera Argentina. No es culpa solo de Milei, somos unos defolteadores históricos, pero no generamos la confianza para que venga inversión. Si no hay inversión no se revierte este cuadro de cada vez menos pymes. Creo que se generaron determinadas prioridades que, como hace 2 años que el Congreso no tiene un presupuesto porque no se homologó, si hay una discrecionalidad de a dónde se penaliza, cómo se juega el chantaje con los gobernadores para el voto o no, que para mí es una degradación de la democracia bajo todo punto de vista. Milei tenía que saber, y lo sabe, que el sistema democrático necesita imperiosamente de los 3 poderes y esa división. Entonces, me parece que inclusive el alineamiento político en términos de geopolítica que hizo con Estados Unidos y dándole tanta espalda a BRICS, hizo que un país que tiene su capacidad productiva en un 50% se pierda de ingresar
a mercados que se ven en tratados internacionales, bilaterales, porque es muy distinto si... ¿Podés hacer negocio con la India? Sí. ¿Podés hacer negocio en China? Sí. Ahora, una cuestión es ser parte del BRICS, que Argentina desistió de serlo, y como está esa expresión inglesa es o sos parte del menú o sos parte del plato que se sirve. A mí me parece, perdón, parte del menú o te sentás en la mesa a discutir. A mí me parece que Argentina no debía, por temas ideológicos y porque, aparte, tomando en cuenta, Estados Unidos no representa más del 9% del comercio internacional de Argentina. El Producto Bruto, y yo comulgo que no puede haber de ninguna manera déficit fiscal, pero es el usufructo entre ingresos y egresos. Entonces, si se va achicando cada vez más la economía, va a ser más el ajuste. Yo tengo que apuntar a cómo incremento la economía, y me parece que por cuestiones ideológicas se ha distorsionado en un alineamiento que, salvo haberle dado un pedal financiero que no incluyó generación de puestos de trabajo y que sirve para postergar este dólar subsidiado, no sirve. Y agrego más, una de las cuestiones que se hablaba de la eliminación del cepo del dólar. Hoy tenemos cepo en pesos. Hoy el encaje que le enchufaron a los bancos locales para que no haya circulante, para que Ese no se... cepo no a las personas, sino a los bancos. Pero que y el no, cepo todavía sigue existiendo, sí a las empresas, sí, no a las pero personas. yo no, pero hablo del cepo en pesos. Sí, en sí, pesos, lo entiendo. O sea, hoy creo que el sacar liquidez inmediatamente, y tiene que ver también con lo que hablábamos anteriormente, con los consumos culturales. La gente no dispone de plata, hay recesión. Y por último, sobre el exceso de polarización, ¿le da la sensación que habría que la sociedad, todos nosotros, deberíamos bajar un cambio? Sin lugar a dudas. Tenemos que empezar a sabernos escuchar, ¿no? Pero escuchar con respeto, con pensar que somos un fracaso. A ver, esto que hay hoy, el índice de pobreza, por más que haya disminuido de lo que dejó Alberto Fernández, y eso es indiscutible, y está bien como la asignación por hijo, como se subió, pero somos un fracaso como sociedad. El modelo fracasó, no solo acá, fracasó casi globalmente. Necesitamos dialogar de otra manera. Acá hay, inclusive, yo lo que comparto es que este crecimiento de las extremas derechas es un emergente de ese fracaso y de determinadas cuestiones que, mira, por ejemplo, Alemania, donde tuvo un crecimiento extraordinario a la extrema derecha en las últimas elecciones, fue la segunda fuerza, la FDP. Si uno ve donde ganó la FDP, no fue segunda fuerza, sino primera fuerza, y lo traslada a un mapa, es exactamente el mismo mapa de donde dominaba el gobierno ruso previo a la caída del mundial, del muro. Entonces, hay un problema con la libertad y el miedo a la libertad y el buen manejo de la libertad. Entonces, hay problemas muy serios de educación, y en eso le agrego, por más que sea contradictorio con mi espectáculo, lo que voy a presentar, lo que generó todo el mundo de las redes sociales, que es otro paradigma, estamos en otro mundo, y toda lectura que no lo incorpore a esto, me parece que le falta una parte para analizarlo con profundidad. Daniel.